Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Lo que sí ha habido, y no temo equivocarme porque es lo que estoy defendiendo desde el día 1, es un fraude institucional generado directamente en la OMPE y generado directamente por Piero Corvetto. Este fraude institucional, como tú lo has señalado, tiene algunas aristas que ya se han usado en Venezuela. ¿Cuáles son estas aristas? Primero, la ralentización del voto urbano, donde hay bolsones electorales que no le gusten al jefe del organismo electoral, allí se abren las mesas más tarde. Es el conteo de voto dirigido. Esto ya es el colmo. Nunca en nuestra vida republicana hemos visto que se cuente más rápido los votos rurales de Datem del Marañón en la frontera Perú-Ecuador, donde se tiene que ir en lancha por 2 días para llevar o traer cualquier producto, se cuente ahí más rápido que en el distrito de Magdalena del Mar, aquí en Lima. Buenos días, Celio, un gusto estar con todos ustedes, un fuerte abrazo. Bien. César, tu análisis frente a la elección, ¿qué ocurrió para ti? ¿Hubo manoseo? ¿Hubo fraude en mesa? ¿Hubo fraude en camión? ¿Hubo fraude en los dos? ¿Qué crees que ocurrió? Bueno, vale decir que estas elecciones han sido bastante diferentes a las del 2021. Entonces, en el 2021, efectivamente, la queja de los ciudadanos era que hubo un cambio de votos o de intención de voto en las mesas electorales. De hecho, ese fue el plan de Perú Libre, lo explicitó correctamente Vladimir Cerrón, Pinturita, diciendo que estaban mandando a los miembros del Magisterio y de Perú Libre a votar a la primera hora para que se ofrezcan como voluntarios. Habían zonas como Chota, como Celendín, como la Convención, como las partes altas de Cusco, en donde no se permitió que existan otros personeros de otra agrupación, etcétera. Sin embargo, en este proceso no ha sido tan así. El propio Roberto Sánchez no ha tenido la cantidad de personeros como para poder darle vuelta al asunto. No ha tenido la cantidad de movilización y organización, básicamente porque la izquierda se ha dividido, Helio. La izquierda ha estado representada por Roberto Sánchez, por Belmont, por Nieto Montesinos y por Alfonso López Chao. Entonces, en esta división no han logrado coordinar. Lo que sí ha habido, y no temo equivocarme porque es lo que estoy defendiendo desde el día 1, es un fraude institucional generado directamente en la OMPE y generado directamente por Piero Corvetto. Este fraude institucional, como tú lo has señalado, tiene algunas aristas que ya se han usado en Venezuela. ¿Cuáles son estas aristas? Primero, la ralentización del voto urbano, donde hay bolsones electorales que no le gusten al jefe del organismo electoral, allí se abren las mesas más tarde. En segundo lugar, la falta de material electoral. En otros países, como en Argentina, por ejemplo, se utilizaba el sistema de boleta compartida. Quiere decir que cada partido tiene que llevar sus propias cédulas. Entonces, cada partido tiene una cédula independiente que se pone en una mesa y los ciudadanos, al votar, agarran la cédula del partido y la guardan en el ánfora. Bueno, ¿qué hacían los izquierdistas argentinos? Iban y desaparecían las cédulas de la oposición, y al no haber posibilidad de votar por la oposición, la gente votaba por el único partido existente. En este caso nos han hecho lo mismo, pero como es una sola cédula impresa para todos, lo que han hecho es que el material no llegó a los distritos donde algunos candidatos como Rafael López Aliaga, Jorge Nieto Montesinos o Keiko Fujimori estaban mejor parados. Y el tercer formato de este fraude institucional es el conteo de voto dirigido. Esto ya es el colmo. Nunca en nuestra vida republicana hemos visto que se cuente más rápido los votos rurales de Datem del Marañón en la frontera Perú-Ecuador, donde se tiene que ir en lancha por 2 días para llevar o traer cualquier producto, se cuente ahí más rápido que en el distrito de Magdalena del Mar, aquí en Lima, al costado de la Javier Prado. No hay ningún tipo de sentido que los votos de Magdalena del Mar, 65 actas electorales, no se hayan contado
y en Datem del Marañón o Putumayo, que son zonas fronterizas muy alejadas, donde, como digo, para movilizarse se requieren 2 o 3 días de canoa, el voto ya está al 100%. Lo que están haciendo es aguantar y generar el desgaste político, en este caso, de los que apoyan a Rafael López Aliaga, diciendo no vamos a pasar, no se va a pasar, no se va a pasar, el pesimismo va creciendo, es una guerra psicológica, y luego cuando llegue el conteo de los jurados electorales especiales, la caída de los personeros, por el poco autoestima que van a tener, va a permitir entonces que pase la otra persona. Esto ya se ha vivido en Bolivia, en Venezuela y en Argentina. Por eso, amigos, yo lo que pido es mucha calma, mucha tranquilidad, nada de caer en pensamientos optimistas para Juntos por el Perú o pesimistas para Renovación Popular, sino que hay que ver el panorama como está, y es lo que estoy haciendo, Helio, informando todos los días a las 6 de la mañana, ya 4 días consecutivos, desde mis redes sociales, diciendo qué actas faltan contabilizar, dónde están estos bolsones y por qué se dan algunos movimientos con información real. Lamentablemente la OMPE está muda porque sabe lo que está haciendo, y es una vergüenza cómo se ha comportado Piero Corvetto. Ahora, este proceso que ya está manchado, ¿no? Porque cualquiera sea el resultado, va a haber un sector de población que no las va a aceptar, ¿no? Eso está claro. La diferencia está que, por un lado, va a haber gente que respeta de alguna forma, ¿no?, la norma, la ley, o también puede ser que esté, digamos, en ese lado la gente que no respeta, que lo único que sabe hacer es vandalismo, como siempre, ¿no? Entonces, esa es la única diferencia. Ahora, yo quería preguntarle por el tema de las actas. Se habla de más de 5.000 actas observadas, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento de estas actas? ¿Van al jurado electoral especial? ¿Llegan al Jurado Nacional de Elecciones? ¿Cómo es este proceso? Sí, Helio, es una muy buena pregunta porque estamos hablando de más de 1 millón de votos en juego. La diferencia es menos de 10.000 votos y, como digo, todavía faltan contabilizar casi 500 actas, especialmente de Lima Metropolitana y el extranjero. Entonces, a ver, un momentito, por favor, sí. César, disculpa, yo de verdad no sé mucho entrevistar por Zoom, o sea, no sé, no me gusta, pero tengo que cortarte así. A ver, esas actas que faltan contabilizar no están observadas, o sea, no, son solamente que están llegando, se están demorando en digitarlas. Tienen que entrar a la contabilidad ahora. Sí o sí. Más o menos te explico, Helio, sí, pues entiendo que el Zoom es un poco incómodo, pero con toda confianza nomás me cortas para poder explicar mejor la situación. El día de ayer teníamos más de 1.000 actas que, siendo válidas, sin ninguna observación, tenían que ser contabilizadas por la OMPE. Pero la OMPE ha demorado casi arbitrariamente su contabilidad. El día de ayer teníamos 2 bolsones grandes, uno que favorecía a Roberto Sánchez, que eran 200 actas de Loreto, en donde se concentraban estas actas en Datem del Marañón y en Yurimaguas, y 275 actas de la convención en Cusco, que también contribuían al bolsón de Roberto Sánchez. En paralelo teníamos más de 400 actas, casi 200 de Lima y 200 del extranjero, que favorecían a Rafael López Aliaga. Haciendo el cálculo aritmético básico, una proyección, es si se cuentan al 100% estas que no están observadas, Rafael López Aliaga va a ganar por un porcentaje mínimo, pero va a ganar porque estas actas, sobre todo en zona rural, no tienen la misma participación que en la zona de Lima, es natural. Esto ocurre. Las actas de Cusco, ciudad, tienen siempre más electores hábiles que han ido a votar que las actas de la convención o de Canchis. Eso es parte de un proceso natural de estadística electoral. Entonces, esto era lo que teníamos el día de ayer. ¿Qué ha pasado en la madrugada? En la madrugada, la OMPE, de una forma completamente irresponsable,
ha digitado las actas de la convención y ha digitado las actas de Loreto, pero no ha digitado ningún acta válida en la ciudad de Lima ni el extranjero, lo cual obviamente nos ha hecho ver en la mañana, como tú lo estás mostrando, que Roberto Sánchez todavía sigue liderando el pase a la segunda vuelta. Esto es artificial. En las próximas horas, tarde o temprano, se van a tener que sincerar las actas que no se han contabilizado en Lima Metropolitana, que son bastantes. Hablamos, por ejemplo, de 65 en Magdalena del Mar, hablamos de más de 150 en San Juan de Miraflores, hablamos de más de 50 en La Victoria, hablamos de más de 80 en algunos otros distritos pequeños sumados del sur de Lima, y hablamos también de en la zona norte de más o menos otros 80. Entonces, si uno ve, el resultado es que el Rafael López Aliaga está o ha ganado o está muy bien en estas actas. No hay duda de ello. Lo que hace a propósito la OMPE es no contarlas. Tomando en cuenta esto, cuando se terminen de contar estas actas, vamos a pasar a revisar las más de 6,000 actas observadas, y ahora creo que sí viene tu pregunta. Bien. Qué bueno que nos los grafiques de esa forma, César. Qué bueno, porque necesitamos alguien que se ocupe de eso y que informe con veracidad a la gente. Porque estamos viendo cada defensor del proceso convenido, totalmente convenido, ¿no? Porque le conviene, no, respetemos el proceso. No, sí. Corbeto que se quede en el cargo. Dios mío, ¿qué será en segunda vuelta? Sí, ahora, además si me permites, por favor, Elio. Sí, adelante, si me César. permites, justamente, Elio, yo además quería aclarar que yo no pertenezco al partido de Rafael López Aliaga, que yo no tengo por qué defenderlo. Yo soy del partido Avanza País, ustedes lo saben, y tampoco pertenezco al partido de Roberto Sánchez. Lo que hago, como tú estás diciendo, es algo que he visto desde hace días que la gente no está haciendo. Los defensores de Sánchez y de la izquierda dicen, ya pasó Sánchez. Pero ¿por qué no revisamos las actas? ¿Por qué no revisamos los votos? ¿Por qué no le explicamos a la población lo que está pasando? Lo último que necesitamos es un Cusco diciendo que le han robado sus votos, es una Lima diciendo que le han robado sus votos, o es un Loreto diciendo que le han robado los votos. Aquí el problema se centra, como tú estás señalando, en Piero Corbeto, que ha decidido de forma maquiavélica y arbitraria un conteo diferenciado sin ningún tipo de sustento legal, económico o de tiempo. Es mucho más fácil que un avión llegue de Nueva York a Lima en 6 horas que una ánfora llegue de Megantoni a la convención. ¿Por qué? Porque los que conocemos la realidad territorial de nuestro país sabemos de que hay obstáculos en zona rural que nos impiden contar rápidamente. Pero no entiendo cómo Corbeto ha dado la orden de esperar el voto rural de Megantoni, de la Convención, de Quimbiri, de Datem del Marañón, de Putumayo, de Requena, de Purús, que se demora usualmente hasta una semana en contarse, que eso se cuente primero y que no se cuente en Lima Metropolitana. Para mí es un actas en el jurado va a demorar aproximadamente una semana. Además de eso, terminado la primera instancia, que es el jurado electoral especial de la localidad, cada acta puede ser apelada por cualquier personero legal del Perú, porque estamos en primera vuelta, hay 39 personeros legales, cualquier acta puede ser apelada ante el Jurado Nacional de Elecciones, que es la segunda instancia de justicia electoral.
En ese sentido, hablamos de que al menos en 15 días no vamos a tener un resultado fijo. Hablar de ganadores es completamente irresponsable y lo que está haciendo la izquierda peruana de ya autoproclamarse ganadores es completamente, desde mi punto de vista, irresponsable y carente de sentido técnico por exactamente lo que estoy diciendo. Los números no mienten, los políticos muchas veces sí mienten. Esa justamente iba a hacer la pregunta que quería hacerte, César. O sea, ¿qué es bueno o es malo que esas actas observadas salgan de las manos de la OMPE para ir al Jurado Nacional o a los jurados especiales? Como dices tú, no hay predictibilidad, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Ahora, ¿hay forma de saber cuáles son las actas que están en disputa? O sea, ¿son las actas que favorecen a Rafael o las actas que favorecen a Roberto? ¿Eso hay manera de saber o en proporciones, ¿no? ¿Son más actas que favorecen a tal y menos que favorecen a tal? ¿Hay forma de saber eso, César? Sí, hay forma de saber. De hecho, hasta las 4.500 actas, yo también informé en mis redes sociales que había un bolsón muy grueso que sumaba más o menos de 4.000 actas hasta ese momento, hace 2 días, ahora ya estamos en 6.000, de 4.000 actas, más o menos 1.500 representaban Lima, Callao y el extranjero, y más o menos 1.200 y tanto representaban el resto del Perú. El problema que vamos a enfrentar para hacer una predicción es que en el resto del Perú hablamos de regiones donde Rafael ha quedado de tercer lugar para abajo, pero hablamos de varias regiones también donde Roberto Sánchez ha quedado relegado en un tercer o cuarto lugar. No todas vienen de Cajamarca, de Cusco, de Amazonas, donde ha habido una votación muy fuerte para Roberto Sánchez. Al contrario, muchas, por ejemplo, vienen de Piura, de Lambayeque, vienen de Ica, de Arequipa, donde a Roberto Sánchez no le ha ido tan bien. Algunas vienen de Loreto, pero en Loreto hay 2 realidades diferentes. El voto de las provincias vinculadas a Iquitos se ha ido más para Fuerza Popular y el voto de las provincias de Alto Amazonas, Yurimaguas y Datén del Marañón se ha ido más para Roberto Sánchez. Entonces, yo creo que cuando se terminen de contar los votos que están ahorita pendientes por contar, vamos a tener que hacer una estadística provincia por provincia para ver cómo se tiran para un lado o para el otro los votos. También vale la pena recordar, Helio, que por primera vez en la historia no se han eliminado las cédulas de votación. Por ley, las cédulas que nosotros hemos marcado han sido puestas y lacradas en una bolsa. Esa bolsa está en poder de la OMPE. Cuando el Jurado Nacional de Elecciones, ya sea el Jurado Electoral Especial, calles, ¿no? Están también en las calles, en la basura. Ese es el terrible escándalo que se ha develado ayer en Veto a Saber, en donde no se ha cuidado la custodia de estas cédulas, cometiendo un delito, y probablemente esos representantes de la OMPE van a terminar presos, porque es un delito electoral que se sanciona con 5 años de pena privativa de la libertad. Cuando un jurado electoral especial declara, por ejemplo, en tal mesa de Cusco, esta mesa es válida, y se comienza a contar cuántos votos obtuvo cada partido, imaginemos que Rafael López Aliaga sacó 1 voto y el personero de Rafael López Aliaga dice: yo no estoy conforme con eso, porque yo tengo acta de personero donde yo saco 5 votos. Puede solicitar el recuento de los votos. Se abre la cédula, perdón, se abre la bolsa lacrada con todas las cédulas y se vuelven a contar y se reasignan los números faltantes. Esto habría sido muy útil para la elección del 2021. Hoy día creo que va a ser medianamente útil, pero como digo, toma tiempo y requiere de todos los peruanos mucha paciencia y especialmente de los políticos mucha responsabilidad y prudencia. En estos momentos Roberto Sánchez no ha pasado a segunda vuelta y tampoco ha pasado a la segunda vuelta Rafael López Aliaga hasta que se termine de contar el último voto. Bien, tú estimas que más o menos son 2 semanas, ¿no?, las que vamos a tener que esperar con paciencia.
Ahora, así es. ¿hay algún cálculo, César, hay algún cálculo de las personas que, viendo la demora y los retrasos en la instalación de sus respectivas mesas, simplemente al final decidieron nunca más volver y reflejar eso en un ausentismo? O sea, y eso es bien fácil de saber. Yo escuchaba a varios periodistas decir ayer, eso no se puede saber. Sí se puede saber. Haces una comparación simplemente, ¿no?, de las mesas que tardaron en su instalación contra las mesas que sí se instalaron a debido momento, y tienes la diferencia y más o menos puedes calcular el porcentaje de lo que causaría un perjuicio para un candidato y un beneficio para otro candidato. Se tiene más o menos una estimación de ello, porque Rafael López Aliaga hablaba de 500.000, luego hablaba de 1 millón de personas. ¿Tú qué dices en un cálculo ya mucho más objetivo, César? Sí, Helio, existe un cálculo inicial que se hizo en base a las denuncias que hizo la ONG Transparencia el día de la elección. Este cálculo inicial llega hasta 500.000 personas posiblemente afectadas. Sin embargo, ya yendo, como tú dices, directamente mesa por mesa en los distritos afectados, ayer se hizo público en las redes sociales un cálculo más cercano a la izquierda política. Un investigador de data y de información vinculado a la izquierda política hizo un recuento a pedido de sus seguidores, y este informe ya ha sido publicado. De hecho, yo durante el transcurso del día estoy presentando esta información directamente al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE, solicitando la nulidad parcial de los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín, Pachacamac, Villa El Salvador, Chorrillos, Miraflores, que fueron afectados. Y lo que señala esta información directamente, ya mesa por mesa, con total claridad, es que se habría afectado en proporción más o menos 15.000 votos directamente para Rafael López Aliaga y aproximadamente 10.000 votos para Jorge Nieto Montesinos. Entonces, ya tenemos cuantificado directamente el daño. No es que, bueno, estas personas hubieran votado, no, porque la gente se comporta en proporción y en tendencia. Si en una mesa el 30% es de Rafael López Aliaga, en la siguiente mesa va a variar entre 33 y 28, pero nunca va a bajar a 0. Entonces, estadísticamente se ha hecho este trabajo de modelación de datos, y la respuesta directamente, el daño ejercido a Rafael López Aliaga es de 15.000 votos válidos, y el daño ejercido a Jorge Nieto Montesinos es de 10.000 votos válidos. Bien. ¿Y cuál es la diferencia que tenemos ahora? 6.000 votos. Exactamente. Eso cuenta, ¿no? Eso cuenta. Definitivamente. Bien, ahora César, ¿qué hacemos con Piero Corvetto? ¿Qué se puede hacer con él? Es un personaje que no puede estar al frente de una segunda vuelta. Se vienen elecciones municipales, regionales también. ¿Qué se puede hacer legalmente? No políticamente, legalmente, para apartar, ¿no?, a este individuo de un proceso electoral, porque este señor nunca más puede estar al frente de un proceso electoral. Aquí, Helio, nos enfrentamos a un caso de carácter constitucional. Entiendo que Rafael López Aliaga y otras personas han apelado a la parte penal. La parte penal claramente es una parte que busca la punición, que busca el encarcelamiento, el daño, el pago de la reparación por el daño generado. Pero en este caso, el jefe de la OMPE tiene una protección especial, algo así como un presidente de la República, que no puede ser sancionado cuando es presidente. Bueno, Corvetto no puede ser retirado del cargo por nadie si es que estamos en proceso electoral. Lamentablemente, este año coinciden 2 procesos electorales. Entonces, básicamente Corvetto está blindado hasta noviembre. Lo único que se podría hacer es apelar al Tribunal Constitucional para, como interpretación del tribunal, que esta norma se declare inconstitucional. Si una norma
de protección de un funcionario público se declara inconstitucional, eso quiere decir que a partir de esa declaración tú puedes retirar al presidente de la OMPE, al jefe de la OMPE, sin que se pueda proteger legalmente bajo esta norma. Yo diría que no hay que demorar mucho en presentar eso, porque el Tribunal Constitucional usualmente resuelve en 1 o 2 meses cuando son cuestiones muy rápidas, y claramente la segunda vuelta está a la puerta de la esquina, ¿no? Bien, la Junta Nacional de Justicia podría hacer algo, porque ellos han iniciado un procedimiento ahí también, ¿no? En esa institución. Ellos, sí, la Junta Nacional de Justicia es el ente sancionador, es decir, ellos son los que pueden retirar o no a Piero Corvetto. El problema es de que no pueden retirarlo por esta norma. Entonces, ya sea ellos, el Congreso de la República, o algún ciudadano, o el Jurado Nacional de Elecciones, tiene que solicitar la declaración de inconstitucionalidad de este artículo, de esa norma de la ley orgánica de la OMPE, para de esta forma permitir que la Junta Nacional de Justicia destituya dentro de un proceso electoral al jefe de la OMPE. Es un proceso legal, pero que siento que vale la pena hacer, porque como dices, tenemos segunda vuelta electoral, tenemos elecciones primarias de partidos políticos y tenemos elecciones municipales y regionales y segunda vuelta regional. Es decir, tenemos al menos 4 procesos electorales más que Piero Corvetto no puede dirigir. Bien, ahora dijiste que vas a presentar un pedido de nulidad parcial, ¿no?, del proceso. Esto en las siguientes horas, César. Sí, justamente por estar monitoreando cómo va el avance y estar dedicado a ver el tema de las mesas y los actas, basándonos en nuestro propio trabajo que hemos hecho con mi equipo, pero sobre todo en este trabajo, como digo, de un estadístico de izquierda, que es profesor en una reconocida universidad del exterior, nos está dando la base técnica, la base estadística para poder solicitar esta nulidad parcial. ¿Qué cosa ocurre? En las elecciones se puede solicitar una nulidad total, que es básicamente hacer una nueva elección, o una nulidad parcial. Cuando el daño es local, cuando el daño es centrado en un distrito, en una región o en un grupo de distritos, la nulidad parcial lo que haría sería que el jurado convoque a elecciones solamente para los vecinos de esa circunscripción afectada. En este caso hablamos de Lima Sur y Lima Oeste en parte. Surco, Santiago de Surco, San Borja, Miraflores, Chorrillos, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurín y Pachacamac. Listo. Ahora, la pregunta que todo el mundo quiere que te haga, César. La pregunta del millón. Antes de que se acabe el tiempo del enlace. ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Quién crees tú que pase a la segunda vuelta, César? Si todo transcurre como debería transcurrir, contando los votos, ojo, sin manipularlos, sin pensar de que la OMPE va a hacer una mala contabilidad, debería pasar por estrecho margen Rafael López Aliaga aproximadamente por 12.000 a 18.000 votos, que en una elección presidencial es casi nada. Sin embargo, en estos momentos hay dudas muy grandes de la gestión de la OMPE. Por tanto, creo que es importante aclarar que vamos a depender del tiempo y de lo que hagan los personeros para defender el voto. Me parecería preocupante que Fuerza Popular no se involucre a defender los votos de los ciudadanos. No importa si votaron por Rafael López Aliaga o Roberto Sánchez, pero quienes hayan tenido personeros, el APRA, Fuerza Popular, quizás Ricardo Belmont o quizás algún otro partido más pequeño, tienen que participar en la defensa de los votos. No solamente porque sean sus votos, sino porque en esta elección cada voto va a contar realmente. Ahora, una pregunta más, César. Es una pregunta que me la hicieron a mí
y ahora yo te la quiero trasladar, ¿no? A mí me preguntaron, ¿qué es mejor para el país? ¿Una segunda vuelta entre Keiko y Porky o una segunda vuelta entre Keiko y Roberto? ¿Qué dices tú? Con toda la sinceridad del caso, porque creo que además ustedes, los del público y ustedes me conocen sobre mis posiciones políticas, creo que la mejor posibilidad de segunda vuelta sería Keiko Fujimori con Rafael López Aliaga. No digo que en esta segunda vuelta necesariamente vaya a ganar Rafael López Aliaga. Ojo, me parece que Rafael la tiene mucho más difícil que Keiko Fujimori. Sin embargo, me parece que en esta segunda vuelta no vamos a tener los visos de corrupción electoral, de manejo de votos, no vamos a tener mayor problema de violencia, sino que vamos a tener una elección bastante tranquila, similar a la del 2016, ¿no? Recordarán la elección Keiko-Pedro Pablo Kuczynski, no hubo esta situación. Lo que hubo fue un conteo bastante rápido en segunda vuelta y una aceptación de la derrota por una parte y del triunfo por otra parte, aunque la diferencia fue de 40.000 votos, ojo. No hubo el escándalo de la vez pasada. ¿Por qué? Porque la vez pasada sí hubo manipulación de votos, sí hubo trafa electoral, sí hubo violencia, algo que cualquier persona en su sano juicio debe rechazar. Hace unos minutos llamó una televidente diciendo que claro, ella había sido personera en la ciudad del Cusco, pero imagínense ser personera de Fuerza Popular, de Renovación, de Avanza País o de algún otro partido que no sea de izquierda en alguna comunidad campesina. ¿Por qué? Porque hay malos dirigentes, no por la gente, sino porque hay malos dirigentes que pueden hacerte daño. Entonces, imaginemos una segunda vuelta donde eso no ocurra, donde la libertad permita a la gente votar como le da la gana, incluso votar blanco o viciado. Creo que esa sería la mejor segunda vuelta que podemos tener, y si se da, cada persona en su libertad, sin violencia y sin coerción, va a poder ejercer su derecho al voto. Muy bien, César, te agradezco la entrevista. Muy buenos días. Muchas gracias, Celio. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.